ese dato. Y ahí es donde entra a jugar los contenidos. ¿Qué causas podrían provocar pérdida de sangre en estas edades gestacionales? O sea, después de las 21 semanas. Entonces ahí pienso que las causas más frecuentes eran la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la ruptura uterina, la basa previa y el seno marginal, y básicamente esa. Y después una paciente embarazada podría sangrar por una causa diferente a una enfermedad del embarazo, como puede ser una varice vaginal, una lesión cervical, un cáncer de cuello, etc. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, doc. Bueno, entonces, nosotros tenemos que pensar qué es lo más urgente para diagnosticar. Y lo más urgente para diagnosticar son las causas obstétricas. Tengo que saber si no estoy en presencia de algunas de estas formas de presentación de hemorragias de la segunda mitad. Entonces, repito, las hemorragias obstétricas de la segunda mitad son causadas por la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la rotura uterina, la basa previa y el seno marginal. Entonces, a la pregunta de qué busco, podría buscar una de estas 5 cosas que tengo acá. Entonces, ahora lo que viene es preguntar cómo yo buscaba eso, cuáles eran los datos que tenía que tener. Entonces, fíjense, repasar las causas de hemorragia de la segunda mitad, de origen obstétrico puro, placenta previa, desprendimiento, rotura uterina, seno marginal y basa previa, y algunas de origen ginecológico en pacientes que están embarazadas. ¿Cómo sigue esto? Hay que repasar cómo se presenta cada una de ellas. Así como repasamos cómo se presentaba cada una de las modalidades de aborto, vamos a repasar cómo se presenta cada una de estas ginecorragias de la segunda mitad. Y acá yo les hice un cuadrito comparativo para que ustedes puedan ubicarse más fácilmente en lo que estamos buscando. ¿Qué busco entonces? Hemorragias de la segunda mitad, cualquiera de estas 3. ¿Cómo busco? Con esto, con los datos clínicos. Fíjense, acá yo le puse un cuadrito donde vamos a ir estableciendo algunas diferencias entre la placenta previa, el desprendimiento, la rotura uterina, la basa previa y el seno marginal, que los puse juntos porque casi son parecidos a la hora de la presentación. Fíjense, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen las pacientes? En la placenta previa, la historia de abortos anteriores, la historia de cesáreas anteriores y la historia de miomectomía, o sea, cicatrices uterinas. Entonces, cuando yo estoy llenando la ficha de control prenatal y le digo, señora, ¿usted cuántos chicos tiene? ¿Y cómo los tuvo? ¿Tuvo parto? ¿Tuvo cesárea? ¿Tuvo algún aborto? ¿De esos abortos se complicaron? ¿Hubo perforación? ¿Alguna cosa? Bueno, yo voy a ir poniendo para esta. Entonces, en el desprendimiento no están estas causas, no están. O sea, cuando hablo de frecuencia es la forma que más fácilmente se presenta, más frecuentemente se presenta. Lo que no quiere decir que por ahí una paciente con cesárea o miomectomía no tenga un desprendimiento. Pero yo siempre voy a pensar primero en las causas que aparecen por frecuencia. En el desprendimiento, o sea, la palabra dice la placenta se va a despegar de la pared uterina, aparece con más frecuencia en la hipertensión arterial, en cualquier tipo de hipertensión arterial, pero mucho más frecuentemente es en la hipertensión arterial crónica. Porque las pacientes hipertensas crónicas, ustedes la van a ver que llega con cifras tensionales de 200, 120 y está sentada y no siente nada, está acostumbrada a manejar cifras muy altas. Entonces, cualquiera de las formas de hipertensión, pero más frecuente la hipertensa crónica. En las distocias dinámicas, o sea, cuando ustedes están conduciendo un trabajo de parto, le ponen oxitocina y le provocan más dinámica, más dinámica, más dinámica, puede llegar un momento en el que se desprenda la placenta. O sea, es una causa iatrogénica en la conducción del trabajo de parto. Y la otra causa que puede ser, y que también en el orden de frecuencia uno tiene que recordarse, es en el trauma directo. Por ejemplo, un accidente de tránsito.
Si ustedes tienen un accidente de tránsito o la paciente se cae en la calle y pega el útero, traumatiza el útero, lo que puede pasar es que la placenta se desprenda. Entonces, siempre que hay un accidente, lo primero que vamos a ir a buscar si no tiene un desprendimiento de placenta. La rotura uterina se va a dar con más frecuencia en las pacientes que tienen 2 o más cesáreas. Y en general se va a presentar con más frecuencia en el trabajo de parto. Porque durante el embarazo, si bien el útero sufre una distensión progresiva, es lenta. En cambio, en el trabajo de parto hay mucha tracción en el sitio de la cicatriz anterior. Entonces, el mayor riesgo de rotura está durante el trabajo de parto, en la rotura uterina. Por eso es que cuando tenemos una paciente que tiene una cesárea anterior y que va a parto, hay que controlar frecuentemente más de cerca que no vaya a provocarse una rotura uterina. Y la basa previa y seno marginal no tiene factores de riesgo. Cualquier paciente lo puede tener porque la basa previa, el nombre lo dice, es un vaso venoso que está inserto en la parte membranosa de la placenta. La basa previa y el seno marginal, perdón, es un seno venoso que está en el borde de la placenta. Cualquiera lo puede tener. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, doc. Sí, doc. Entonces, si volvemos para atrás, vamos a mirar qué factores de riesgo tiene nuestra paciente acá. La cesárea y el aborto. Las cesáreas y el aborto, exactamente. O sea, 2 cirugías que se realizaron sobre el útero. ¿Están todos ahí? ¿Están vivos? Sí, sí, estamos. Sí, estamos, doctora. Creo que estamos acá. Estamos escuchando. Por favor, si no entienden, me avisan, ¿eh? Bueno, entonces estuvimos viendo factores de riesgo, que acá, fíjense cuando digo detección de pacientes con factores de riesgo, y acá estamos detectando los riesgos para ver qué tenemos. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? La ginecorragia es el motivo de consulta más frecuente. De hecho, estamos trabajando sobre ese motivo de consulta. ¿Cómo es la ginecorragia? En la placenta previa. La ginecorragia en la placenta previa no está asociada al esfuerzo o a trauma y puede tener episodios previos. O sea, aparece bruscamente sin mediar nada, de golpe está parada la paciente y dice, sentí algo, me fui a mirar y tenía pérdida. En cambio, en el desprendimiento nunca hay episodios previos. O sea, empieza el desprendimiento y se va a terminar ahí porque se va a complicar ahí. A ver si tengo un dibujito para mostrarles qué es lo que les estoy queriendo decir. Fíjense acá. Acá tienen ustedes una placenta anterior. Acá tienen una placenta marginal, casi llega a una parte del orificio cervical. Esta es una placenta suboclusiva, previa parcial, queda un poquitito. Y fíjense que la placenta va a sangrar porque esta superficie toma contacto con el orificio cervical. Entonces va a ser una sangre roja, rutilante, y puede tener episodios previos porque la placenta va a seguir estando ahí, porque nosotros no la vamos a cambiar de lugar. Y después acá tienen la placenta oclusiva total. Este es el orificio del cuello, es el trayecto cervical. Este sería el orificio cervical externo y este sería el orificio cervical interno. Entonces, la sangre que va a venir de acá puede tener muchos episodios porque nosotros la estamos evaluando, digamos. Entonces, volvamos al cuadrito. La sangre, entonces, de ginecorragia no asociada al trauma, puede tener episodios previos, es roja, rutilante, sin coágulos inicialmente. En cambio, en el desprendimiento, la ginecorragia es de aparición brusca sin episodios previos, Es sangre oscura y con coágulos. Vamos a mirar para que le pueda decir cómo era el de la, a ver si tengo acá. Bueno, le voy a mostrar en otro dibujito. Seguimos acá porque no tengo el dibujito acá, tengo a ver en el otro, a ver si está acá. Ese lo estoy compartiendo, ¿no? No, doc, estamos viendo el power con el cuadro. Voy a volver un poquito para mostrar una cosita y después vuelvo a ese power porque quiero que entiendan esto. Compartir. ¿Ahí ven? Ahora sí. Bueno, Vemos. entonces le quiero mostrar esto.
Fíjense, este es el desprendimiento, esto es la placenta, esto es el útero, esta es la placenta y se va a desprender esto que está acá, es un coágulo retroplacentario. Entonces, hasta que despegue toda la, hasta que despegue toda la superficie y llegue por el orificio cervical externo, se va a metabolizar y va a ser una sangre oscura, no así la otra que estaba acá. ¿Se ubican cómo es? Digo para que no estén aprendiendo de memoria, porque si no uno va a decir, ¿cuál era la que era de sangre roja? ¿Cuál era la que era de sangre? Bueno, la que era de sangre roja rutilante es la que tiene la placenta acá, porque básicamente la placenta va a estar provocando el sangrado directo en el orificio cervical. En cambio, el hematoma está acá arriba, detrás de la placenta, y va desprendiéndose un 10%, después un 20%, después un 30%, después, hasta que se desprende todo. Voy a volver al power anterior, solo quería mostrarles la diferencia. Entonces, en el desprendimiento, la placenta, el sangrado es una ginecorragia de aparición brusca, sin episodios previos, es de sangre roja, oscura y con coágulo. En las cesáreas, en la rotura uterina, que tiene cesáreas iterativas, va a haber ginecorragia, pero acá yo voy a querer que ustedes se ubiquen en pensar en qué lugar se va a romper el útero. ¿En qué lugar les parece que se puede romper? Con más frecuencia, pues se puede romper en cualquier lado. ¿Donde tiene una cicatriz previa? Exactamente. ¿Y dónde es eso? En el segmento. Segmento inferior. Exactamente. El segmento es una superficie del cuerpo uterino muy finita, muy delgada. O sea, cuando aparece la contracción, tracciona de ese sitio y se rompe. La rotura uterina, entonces, puede ser parcial o total. Parcial quiere decir que una partecita de la cicatriz se abre y esa va a pasar inadvertida, porque la cabeza que puede estar ahí va a estar comprimiendo y va a hacer que la paciente sangre poco, y si sangra lo hace en cavidad abdominal, como se comportaba cuando era un caso de ectópico, ¿se acuerdan? Sangra adentro. Si la rotura uterina es total, el sangrado va a ser más importante, se rompe todo el segmento y la paciente va a entrar, el feto se va a perder en la cavidad abdominal y va a desaparecer. Se va a perder entre las asas intestinales y todo lo demás. Entonces, la ginecorragia ahí no es muy característica. Ustedes van a ver pacientes que sangran poco, pero que están hipotensas, chocadas, y uno dice, bueno, está sangrando adentro, porque además tiene cesáreas iterativas. En la basa previa y el seno marginal, la ginecorragia en general es de sangre roja, rutilante, de escasa, moderada, abundante cantidad. En general aparece cuando se rompe la bolsa, porque cuando se rompe la bolsa, si hay un vasito ahí en las membranas, se rompe y empieza a sangrar. Pero casi siempre el diagnóstico de esto es posparto. Entonces, estuvimos trabajando sobre la ginecorragia como motivo de consulta más frecuente. Y después aparece el dolor como en segunda instancia. El dolor en la placenta previa no aparece de entrada. Aparece secundariamente, porque como empieza a sangrar, se libera prostaglandina y las prostaglandinas generan contracciones. Entonces la paciente les va a decir, porque yo, doctor, estaba parada y de golpe sentí algo que me mojaba, miré y era sangre. ¿Y te duele algo? No, no me duele nada, pero ahora se me empieza a poner dura la panza. Así más o menos es el relato. En cambio, en el desprendimiento, el dolor es lo más importante que hay. A veces el dolor es el motivo de consulta y no la ginecorragia. ¿Por qué? Porque yo les decía que para que se vea la ginecorragia tiene que decolar toda la superficie entre el útero y la placenta y llegar al orificio cervical interno para exteriorizarse. Entonces, a veces la paciente viene por intenso dolor y no tiene pérdida. O la pérdida es amarronada, escasa, y eliminó unos coagulitos y nada más. El dolor en la rotura uterina
es el dolor de trabajo de parto, porque recuerden que decíamos que la rotura uterina sucede en el trabajo de parto. Entonces la paciente le va a decir que le duele el segmento, la zona ahí abajo, donde usted hace la tercera maniobra, esa es la zona que más le va a doler, y la paciente le va a decir que no le pasa ni de cuando se relaja las contracciones, le sigue doliendo, doliendo y doliendo. Y muchas veces queda enmascarado por las contracciones. En la base previa del seno marginal, recordemos que la paciente estaba en trabajo de parto, o sea que lo que van a encontrar ustedes es contracción, o sea, nada raro. Entonces, miremos las columnas leamos las columnas. ¿Cómo es la ginecorragia en la placenta previa? Sangre roja, rutilante, con episodios previos, sin coágulos inicialmente, porque si el sistema de coagulación funciona bien, lo va a tener, y sin dolor inicialmente. Al revés, el desprendimiento tiene sangre oscura, con coágulos, de escasa a moderada cantidad, con intenso dolor. Y la rotura uterina, lo que vimos. Entonces, ustedes para armar el cuadro clínico tienen que hacer la lectura vertical de las columnas. ¿Puedo avanzar? Doc, una pregunta. ¿El Dale. desprendimiento de placenta está asociado o no al esfuerzo de la ginecorragia? No, a nada, de golpe desprende, no hay, puede estar asociado a trauma, a trauma directo sobre el útero, pero no a otra cosa. Gracias. Bueno. Una vez que hicimos el interrogatorio sobre los factores de riesgo, sobre la ginecorragia y sobre el dolor, empezamos con el examen físico. El examen físico empieza con la tensión arterial y el pulso. Y eso va a hablar del volumen de sangrado. Si la paciente sangró mucho, estará taquicárdica, estará hipotensa, o sea, va a estar correlacionado con la cantidad de pérdida que tuvo la paciente, ¿sí? La altura uterina. En la placenta previa va a estar acorde a la edad gestacional, pero como la placenta previa aparece tempranamente, ustedes pueden tener más presentaciones distóxicas, pero no hay nada raro ahí para mesurar, debería estar acorde. En el desprendimiento, como se está produciendo un gran hematoma detrás de la placenta, el útero va a aumentar de tamaño en el curso de minutos, no es del último control ahora, sino yo la veo ahora una marquita en el fondo con una viroma y miro el ratito y está por encima de eso, porque está armando una gran colección retroplacentaria. Si está, ayuda, si no está, no descarta, ¿sí? Porque nosotros vamos a llegar al diagnóstico con la sumatoria de datos, no con eso más, ¿sí? Bueno, entonces, la altura uterina puede estar normal o un poquito aumentada en el desprendimiento. La rotura uterina, si el útero tiene una rotura parcial, no va a haber diferencia. Si se rompió todo, no vamos a poder palpar altura uterina porque se rompe y queda un muñón en cavidad abdominal y el feto queda esparcido o desparramado en la cavidad abdominal. Y en los otros no hay alteraciones. La estática fetal. Doc, ¿le puedo preguntar algo? Dale. Disculpe que la interrumpa. No, no pasa nada. En el desprendimiento de placenta, tenemos que tener en cuenta los mecanismos de desprendimiento, que había dos, el de Bodelock, Schultz y Duncan. Eso es ¿O para eso el aplica solamente alumbramiento. Para el alumbramiento más. Acá no nos sirve de nada eso, digamos. No te sirve porque vos estás haciendo el diagnóstico con la placenta adentro. El otro, Bodelock, Schultz y Duncan, era cuando tenías la placenta afuera. La cara materna, la cara fetal en el alumbramiento posparto. Ok. Pues gracias. Bueno. Entonces. Doc, ¿puedo hacer otra pregunta? Dale. ¿Puede ser entonces que en el desprendimiento de placenta, por la presencia del hematoma retroplacentario, los signos vitales no se correspondan con el grado de hemorragia? Así, exactamente, puede pasar eso. Puede pasar que la encuentres hipertensa también, como dijimos recién, que era una paciente que tenía tendencia a hacer, que se daba con más frecuencia la hipertensión.
Puede ser que vos la encuentres con poco sangrado, pero con 160 ETA y 120 de pulso, y lo que vas a encontrar después, porque vamos a seguir con el examen clínico y vas a ir encontrando más datos, ¿sabes? Bueno, Pero sí tenés razón, los signos vitales se van a alterar en función del grado de sangrado que haya tenido la paciente. No te tiene que perder que por ahí esté hipertensa, porque va a estar hipotensa si tenía presiones normales, pero si era hipertensa, es probable que baje un poco, pero siga estando hipertensa. claro, claro. Entonces, en la rotura uterina depende si es total o parcial, y en el otro no hay, en la vasa previa y seno marginal, se puede determinar claramente la estática porque no es un problema ahí. En la hipertonía, cuando hay hipertonía, cuando hay desprendimiento, perdón, el útero está permanentemente duro. No hay forma de que ustedes puedan decir, acá está el dorso, no está del otro lado, está todo duro. Lo único que ustedes pueden determinar es la presentación con la tercera maniobra, porque ahí en esa zona no hay capa plexiforme, entonces uno puede tocar qué hay ahí, pero el resto es duro leñoso, duro leñoso. La dinámica uterina. En la placenta previa puedo no ver, como les dije hoy, porque a veces la paciente cuando sangra termina secundariamente generando contracción. Entonces la paciente le dice, porque yo estaba bien, doctor, empecé con un sangrado y ahora la panza se me pone dura. En cambio, en el desprendimiento hay un útero permanentemente contraído, como les dije recién. Ustedes no van a poder determinar la dinámica, porque ustedes pueden determinar la dinámica porque el útero se pone duro y se afloja, se pone duro y se afloja. Acá va a estar permanentemente duro, todo el tiempo va a estar duro. No hay forma de que ustedes digan que tiene contracciones. Es una piedra el útero. Y en la ruptura uterina otra vez depende del grado de rotura. ¿Sí? Si la paciente está en trabajo de parto con una ruptura parcial, va a seguir en trabajo de parto y va a evolucionar al parto. Si es una ruptura total, no hay forma de controlar la dinámica porque no hay forma de ver dónde está el útero. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, doc. Bueno, ahora le medimos la altura uterina, le determinamos la estática y la ocultamos. En la placenta previa, los latidos cardiofetales en general van a estar normal. La mamá muchas veces está hipotensa y el bebé está taquicárdico. En cambio, en el desprendimiento siempre está alterado, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque lo que se desprende es el órgano de perfusión fetal, es la placenta. Entonces el feto primero se pone taquicárdico porque está hipoxiado, después no puede compensar porque se sigue desprendiendo más, y entonces lo que va a pasar es que se va a bradicardizar y después se desprende todo y se negativiza porque se muere. Entonces, fíjense, dos datos muy importantes: hipertono y latidos cardiofetales alterados, que alterado no es solamente bradicardia, sino taquicardia también, porque es el primer signo de sufrimiento fetal, es patrimonio del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. No tiene la placenta previa, no tiene la placenta previa hipertono y no tiene alteración de los latidos inicialmente, ¿sí? Por supuesto que si la madre tiene una placenta previa y está con 0 de presión porque sangra como, está chocadísima, el feto se va a alterar en algún momento, pero estamos hablando de la forma de presentación más frecuente. En la ruptura uterina depende, si se rompió parcialmente no hay alteración de los latidos, y si se rompió todo se muere el feto liberado en cavidad abdominal. Entonces, lo que hicimos fue tomarle la presión, tocarle el abdomen, determinar la altura uterina, determinar el tono, auscultar, y ahora vamos a hacer la especuloscopía. Yo tengo que ver de dónde viene el sangrado. Siempre el sangrado de estas hemorragias va a venir de adentro de cavidad uterina. Si yo pongo un espéculo y veo que hay una lesión en vagina, una lesión en cervix, estoy hablando de otra cosa, pero esa va a tener tono normal, latidos normales, todo normal, ¿sí? Entonces, en la especuloscopía de la placenta previa va a ser sangre roja rutilante, como habíamos visto. En el desprendimiento va a ser una sangre oscura que proviene de cavidad uterina. Y en la otra depende del tipo de rotura, pero básicamente no caracteriza nada. El tacto está contraindicado
en la placenta previa. Nunca se tacta una placenta previa. O sea, si yo digo, tiene ginecorragia, la mamá está compensada, el tono es normal, los latidos es normal y la sangre viene de cavidad, para mí la sospecha es una placenta previa y no tacto. No tacto. ¿Sí? Si sin embargo yo le consulta por ginecorragia y yo veo que es ginecorragia de sangre roja o oscura, pero hay hipertono y hay alteración de los latidos cardiofetales y la sangre por el cual consulta viene de adentro, tengo que tactar, porque voy a evaluar la vía de terminación, porque la placenta previa tiene indicación de continuar con la gestación y el desprendimiento tiene indicación absoluta de terminar la gestación. Absoluta por la vía que sea más rápida, o sea, si está con 8 centímetros será el parto y si está con 1 centímetro será una cesárea, o sea, porque el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta se va a complicar con la muerte fetal y más adelante vamos a ver el útero de Cuvelier y la coagulopatía por consumo. Entonces, repito, la placenta previa tiene una conducta expectante, continuar con la gestación. ¿Hasta cuándo? Hasta las 37 semanas, hasta donde se pueda. ¿Le vamos a decir esto a la paciente? No, le vamos a decir que va a estar internada todo el tiempo que dure el embarazo hasta que se interrumpa. Que eso puede ser mañana, pasado, en 4 semanas, en un mes y medio, depende de la evolución. Si la paciente empieza a sangrar mucho esta noche se opera, porque no hay tratamiento definitivo, porque no podemos sacar la placenta y cambiarla de lugar. En la rotura uterina, otra vez, siempre va a depender del tipo de rotura, pero va a la parotomía exploradora. Y en el otro, la basa previa, estamos en la conducción de un parto, que seguramente vamos a hacer después del parto el diagnóstico del tipo de seno marginal o basa previa. Acá esto era lo que les mostré hoy. Entonces esta es una placenta anterior, esta es una placenta marginal, esta es una placenta previa parcial y esta oclusiva total. Hoy en día se está hablando de que todas las placentas previas se pueden, que sangran, son placentas previas que ya no interesa mucho si es parcial o total porque está sangrando, digamos, o sea, es una placenta previa. Entonces, volvamos a nuestra paciente. Fíjense, del interrogatorio sacamos que tenía sangre roja, rutilante, de 2 horas de evolución, sin episodios previos, aparece en condiciones de reposo, no relaciones sexuales, no dolor y no episodios anteriores. La tensión arterial es 110/70, el pulso 94, la altura uterina 28, un feto en situación indiferente, o sea, no determinaban la estática, latidos normales, dinámica, 2 contracciones de 30 segundos en 10 minutos, tono normal, especuloscopía cervix sin lesiones periorificiales ni vaginales, ginecorragia de sangre roja rutilante que viene de cavidad uterina. ¿Estamos en condiciones de hacer algún diagnóstico o no? Sospecha de placenta previa. Bueno, Ailén, ¿con qué datos varía el diagnóstico de placenta, diagnóstico presuntivo de placenta previa? Ginecorragia, que tiene sangre roja rutilante, de 2 horas de evolución, no tiene dolor anterior previo a eso. Bien. Sus signos vitales están bien, Sí. y el tono está normal, y a la Eso. especuloscopía también se ve que la sangre es roja rutilante y viene de cavidad uterina. Y los latidos también están normales. Y los latidos están normales. Eso, Ailén, es vital. Entonces acá nosotros podemos decir que el diagnóstico presuntivo es una placenta previa, gestación de 30 semanas. ¿Y qué más podríamos decir? Una amenaza de parto prematuro. Y amenaza de parto prematuro. ¿Te acordás, Ailén, que 30 semanas con 2 contracciones era amenaza de parto prematuro? Yo ya le contaba a los chicos que están en mi grupo, en mi grupo, que este es el único caso donde vamos a hacer el diagnóstico de amenaza de parto prematuro sin tacto, porque no se puede tactar. Ahora ellos me dicen, ¿y cómo sabemos si está con dilatación? Si esto se abre más, la placenta va a sangrar mucho más y ustedes no van a tener ni necesidad de decir hasta dónde se llega, no van a tener que
terminar nomás la gestación. Cuando ustedes pongan el espéculo van a ver el cuello formado o la paciente sangrando un montón porque está todo abierto el cuello y la placenta está en contacto con el exterior. Pero no se tacta. Entonces, los criterios diagnósticos son los de riesgo, la cesárea y el aborto. El diagnóstico se hace por la sangre roja, sin dolor, tono normal, latidos normales y especuloscopía con sangre que proviene de cavidad uterina. Entonces, el diagnóstico sería gestación de 30,4 semanas, amenaza de parto prematuro. ¿Cuál es la conducta? Internación, derivación, continuar con la gestación. En este caso que hay APP, hay que uteroinhibir. En este caso. No siempre ustedes van a tener asociada una amenaza de parto prematuro, pero si los hay que uteroinhibir. Y acá está contraindicada la isoxsuprina. ¿Se acuerdan que cuando vimos isoxsuprina dijimos que era un vasodilatador beta-mimético? Que si poníamos a una paciente que sangra, va a sangrar mucho más, porque produce un fenómeno de vasodilatación importante, digamos. Entonces, nos quedan dos drogas nomás para usar, la NIFE o la indometacina. Cualquiera de los dos se puede usar, el que ustedes tengan disponible. La maduración pulmonar, de acuerdo a la edad gestacional, que en este caso sí corresponde, y el plan de estudio. Y estas son las indicaciones de enfermería. Entonces, nombre de la paciente, fecha y hora, control de signos vitales, reposo absoluto en cama. La paciente no se puede levantar ni para ir al baño. Tiene que chatear, y no con computadora, sino con la chata. Bien, le ponemos una vía para tener un acceso venoso, porque si la paciente empieza a sangrar más, se va a hipotensar. Entonces nosotros ya abrimos el paraguas. En este caso elegimos la indometacina, un supositorio cada 12 horas por 72 horas. La maduración pulmonar y la dieta dependerá de cuánto esté sangrando. Si está sangrando mucho, prefiero no darle nada. Higiene perineal y apósito en vulva. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, que se entiende bien. Bien. Igual yo les cuelgo esto en el aula para que lo puedan repasar. Entonces, la uteroinhibición solo si hay dinámica uterina. La isoxsuprina está contraindicada si tiene sangrado activo. El plan de expansión depende de la situación hemodinámica de la paciente. Si la paciente está sangrando poco, yo le puedo poner a 14, a 21, pero si está chocada, son las medidas generales del shock, digamos. La dieta, lo que le dije recién. La nifedipina no está contraindicada. El embarazo podrá continuar si la ginecorragia cede. Se debe interrumpir si pone en riesgo la vida del paciente. Entonces acá nosotros le vamos a decir que estamos sospechando que tiene una enfermedad que se llama placenta previa, donde la placenta está ubicada en el orificio, tapando el orificio de salida del bebé, por lo cual esto no podemos cambiar de lugar y ella puede tener sangrado de acá hasta el final del embarazo. Mientras el sangrado sea escaso, vamos a tratar de continuar porque es un bebé prematuro, pero si el sangrado empieza a ser muy importante, habrá que interrumpir. ¿Sí? Y la forma de interrupción es siempre por cesárea, siempre. Antes se decía si es previa oclusiva, previa parcial, pero si ya está sangrando, aunque sea parcial, se nos va a complicar más. Para nosotros en la maternidad todas van a terminar en cesárea. El tratamiento definitivo es la terminación de la gestación, pero no se puede hacer en todos los casos. Si tiene 28 semanas, bueno, le operamos más vale, no se nos va a morir, si nos sangra mucho hay que esperar. La paciente, esto es importante, permanecerá internada hasta el final, hasta el fin de la gestación, que como les dije puede ser mañana, en una semana, en 6 semanas, pero le vamos a decir que mientras dure el embarazo va a seguir internada. La vía de terminación es la cesárea. La complicación esperada es la adherencia placentaria patológica. ¿Se acuerdan de la placenta ácreta, íncreta e hipércreta? Que ustedes habrán visto en obstetricia. Sí, vimos en obstetricia. Bueno, entonces, si la placenta está inserta, es previa y encima es anterior, o sea, en el sitio de la cicatriz, hay que hacer lo que se llama un ecodoppler para tratar de ver si no hay una adherencia placentaria que ya tiene otro pronóstico. O sea,
la adherencia patológica va a hacer que nosotros tengamos que, cuando decidamos interrumpir, sacar el feto por el fondo y cerrar todo el útero con la placenta adentro y sacar en bloque el útero y la placenta, porque esas pacientes se van a chocar porque no va a poder salir la placenta. Y a veces invade la vejiga y a veces invade el recto. Por suerte no son la mayor cantidad de casos, pero hay. Nosotros hace 2 años hubo una paciente en el Hospital Llano que la placenta, el trofoblasto, que es muy invasivo, salió y se expandió a la vejiga, a los parametrios, al recto, y bueno, tuvo que tener un tratamiento muy importante, no se alumbró y hubo que hacer un montón de otras cosas para poder salvar la vida del paciente. Se debe comunicar al paciente y al familiar del diagnóstico y nunca decir, no, esto no es nada, se va a la maternidad y va a estar bien. No, hay que decirle que la paciente tiene este diagnóstico, que no se puede cambiar la placenta de lugar y que mientras el sangrado sea escaso va a continuar. Siempre va a permanecer en el hospital y siempre tiene que tener 4 unidades de sangre mínimo. Entonces, ¿cuál es el plan de estudio? Hematocrito, hemoglobina, paulograma, evaluación cardiovascular, riesgo quirúrgico, la ecografía. Fíjense dónde aparece la ecografía. Nosotros no le pedimos para hacer el diagnóstico de internarla, le pedimos para evaluar, una vez que está internada, qué tan previa es, dónde está ubicada, pero ya está internada y ya tiene un diagnóstico presuntivo. Y el Doppler, que es para ver si hay sospechas de adherencia placentaria. Después hacemos el informe, que está la derivación, donde se pone todo un resumen de la paciente y se deriva. Que eso ya se los pongo ahí. Falta poco. Falta poco. Bueno, miren, a ver, son las 8 menos 10. Si ustedes quieren, yo sigo, y si no, lo dejamos para el jueves que viene, que nos falta desprendimiento. Pero si todavía no están cansados, yo puedo seguir, continuar con la clase. Ustedes decidan. Depende cómo estén, porque yo tampoco los quiero tener ahí como para dar nomás y no importa si aprenden o no. Prefiero, si hay alguna duda, conversarlo y seguir, y en todo caso lo charlamos la semana que viene, lo que nos queda, que es el desprendimiento y el resto de las formas de presentación. Pero si están lúcidos y afebriles, continuamos. Creo que están todos dormidos. Creo que no están ahí. Doc, yo le quería hacer una consulta, pero sobre el caso clínico del campus. Dale. Porque en el caso decía, o sea, nos daba todos los datos sobre un aborto en curso, por ejemplo, que de la hemorragia de la primera mitad me estás hablando. Sí. Como que decía que al tacto vaginal el útero estaba aumentado de tamaño y con los orificios cervicales dilatados, digamos. Sí. Pero me confundía porque también nos daba el dato de que se podía ver en la especuloscopía membranas, digamos, o sea que el sangrado venía de cavidad uterina más restos de membranas. En ese caso, y como en el aborto incompleto hay pérdida de membrana, pero el útero está disminuido de tamaño, ¿qué diagnóstico tendríamos que tomar en ese caso? A ver, en los dos casos son modalidades no evolutivas, se va a interrumpir el embarazo. Si vos tenés membranas ahí adentro, esterilizadas, sí, es un aborto incompleto. Después puede estar el feto adentro, pero es un aborto incompleto. Y vos tenés que ahora después tenés que saber si está el feto adentro, lo tendrá que expulsar a modo parto si es grande, y si no se podrá alegrar. Pero es un aborto incompleto. O sea que si yo en la especuloscopía tengo el dato de que si se ve en membrana, es aborto incompleto. Exactamente. No importa si el útero está aumentado de tamaño. Y el útero va a seguir grande hasta que vos evacúes todo. Podés eliminar membrana y estar el feto adentro, ¿entendés, Jackie? Sí, Doc, esa era mi duda más. Y lo otro que les quiero decir, que hay otra instancia que se ve más en los embarazos más cercanos a las 20 semanas, que la paciente pierde líquido. Que no es muy frecuente, pero les cuento porque hay una diferencia. Si la paciente pierde líquido a las 20 semanas y ustedes lo observan a través de una especuloscopía,
eso no es una RPM, es un aborto incompleto, porque está con menos de 21 semanas y el aborto incompleto se define como pérdida del material ovular, y el líquido es parte del material ovular. Y fíjense que es diferente porque una RPM tiene conducta conservadora y un aborto incompleto tiene conducta de interrupción. ¿Les confundí o qué? Y ¿Murieron todos ahí? y ahí, Doc, y en el caso de aborto en curso se interna y después se decide si se interrumpe o no, sí o sí se interrumpe. No, se interrumpe siempre. El aborto en bueno. curso se interrumpe siempre. Lo que vas a determinar de qué manera vas a interrumpir dependerá de la edad gestacional. Si vos tenés un 12 semanas, un 14 semanas, tenés que hacer que expulse el feto si no expulsó, y después le alegrás. Pero son todas modalidades no evolutivas, Jackie. Bueno, gracias, doctora. Doctora, yo tenía una duda con respecto al legrado. ¿Siempre se hace legrado o hay indicaciones específicas? Mira, a ver, es muy difícil. ¿Quién me preguntó eso? ¿Mariel? ¿Quién? Sí, yo. Sí, María. Es muy difícil, Mariel, que vos te atrevas a decir este aborto es completo. Es muy difícil, porque vos no tenés forma de controlar el trofoblasto, ¿entendés? Entonces, si vos querés, le podés decir, anda a tu casa y vemos, pero cuando vuelvas, si quedó resto, va a venir infectada. Entonces, la oportunidad es ahí de alegrarla. Es más de sentido común que de indicación absoluta, ¿entendés? No hay forma de que yo pueda decir, acá no quedó nada. La placenta yo la estoy viendo y está completa. No sé si se entiende, Mariel. Se entendió, Doc. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren que dejemos acá o quieren que sigamos? No se animan a decir, ¿eh? ¿Seguimos o qué? Sí, doctora, para mí sí. ¿Seguimos? Bueno, dale. Sí, seguimos. Sí, Doc, seguimos. Bueno, entonces, acá está no sé qué pasó acá. Aceptar. Parece que mi compu no quiere seguir. Acá vamos a ver desprendimiento prematuro de placenta, norma inserta y ruptura uterina. Entonces lo que quiero que se acuerden es que la placenta previa, como complicación, puede tener algún grado de adherencia, sobre todo si vemos que se inserta en la cara anterior, en la zona del segmento. El desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, ¿qué tenemos que saber de ahí? El diagnóstico. Doctora, ¿usted está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No se ve nada? No. Bueno, vuelvo. No. Vuelvo. Vuelvo. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, diagnóstico, tratamiento inicial, derivación. Queréis que derivación llevada acento, adecuada y oportuna. ¿Cuáles son los factores de riesgo del desprendimiento? Hoy ya lo dije, la hipertensión arterial, la crónica con más frecuencia, seguida de la hipertensión gestacional. O sea, cualquier tipo de hipertensión tiene riesgo de provocar desprendimiento. Entonces, cuando ustedes estén controlando un trabajo de parto, si es hipertensa, tendrán que ver que el tono siempre se mantenga normal y que no tenga ningún desprendimiento. Una cosita que me faltó decirles, que quiero volver un poquitito atrás, perdón. La placenta previa, ustedes la pueden ver complicada o no complicada. Esta que vimos recién es una placenta previa complicada. Es decir, llega sangrando, ¿sí? Aguárdenme un cachitito. ¿Hola? Te llamo enseguida, estoy dando clases, ya te llamo. Entonces,
La que es no complicada es aquella que viene y le dice, doctor, yo vengo porque me hicieron una ecografía y me dijeron que le traiga. Y entonces ustedes ven ahí que dice placenta previa, oclusiva total, gestación de 28 semanas. Nunca sangró, pero tiene una placenta previa. Es igual que si hubiera sangrado, tiene la misma indicación de derivación al hospital. Y acá ya se puede hacer la maduración preventiva ambulatoria. Se le explica, mirá, esto, la placenta está mal ubicada, es una placenta previa, o sea, está ubicada en el sitio de salida del bebé, no tuviste sangrado, pero puede aparecer, tenés que ir a la maternidad para que te hagan un estudio y te vean si hay necesidad de internarte, y lo que yo te voy a indicar ya es la maduración pulmonar por cualquier situación de riesgo. ¿Se acuerdan cuando determinábamos los riesgos para prematurez? También hacíamos maduración preventiva, no era tratamiento, era porque tenía mucho riesgo. Y esta tiene mucho riesgo de prematurez, la placenta previa no complicada. Y esa que no está complicada, que tiene una placenta previa pero que no sangró, es por ahí la que tiene más riesgo de tener adherencia patológica, porque no sangra porque está muy metida en la pared uterina, entonces no fracciona ningún vasito. ¿Eso se puede entender? ¿No les mezclé mucho los tantos? ¿Se entiende, sí, doc? Bueno, vuelvo al desprendimiento. Chicos, ustedes no saben lo feo que está hablando y pregunto y nadie me dice nada, no sé si están, si no están, la verdad es horrible, pero bueno, ¿será que me tengo que aguantarlos? Bueno, bien. Muy bien, entonces, había causas iatrogénicas por el mal uso de drogas oxitóxicas y también podríamos encontrarlo en la conducción del trabajo de parto, cuando le estamos agregando dinámica y se termina, y no es necesaria, le terminamos desprendiendo la placenta. Y después en el caso de los traumatismos, ¿sí? El motivo de consulta del desprendimiento va a ser la ginecorragia, de sangre oscura, con coágulos, de aparición brusca, sin episodios previos. E intenso dolor, a veces más importante que la ginecorragia. Este era el dibujito que les mostré hoy, donde se producía este hematoma, y esto es lo que yo les decía, empieza desprendiéndose una parte, acá, después más, y después más hasta que se desprende todo. Y este coágulo va a ir decolando despacito hasta llegar al orificio cervical. Por eso es que a veces no se ve de entrada, pero sí hay mucho dolor igual. ¿Qué hacemos con el cuadro clínico? De vuelta, averiguar la FUM, evaluar el control prenatal para determinar los factores de riesgo, determinar las características de la ginecorragia, lo que dijimos hoy, digamos, el examen físico, el útero que es gestante, que aumenta de tamaño en el curso del examen que estamos haciendo, la estática fetal que se ve muchas veces dificultada para determinarla porque está todo duro, el útero no hay forma de poder determinar esto, digamos. Se me está moviendo el enchufe, por eso. Ay, Dios. Bueno, la dinámica uterina, difícil de evaluar por el hipertono importante. Cuando ustedes vean tono aumentado, tienen que pensar en desprendimiento. Los latidos cardiofetales alterados y la especuloscopía, donde se ve la salida de sangre oscura y no ningún tipo de lesión. El tacto no está proscripto y el tacto sí nos va a indicar cuál es la condición para terminar la vía de nacimiento. Porque en el caso de la placenta del desprendimiento, no es necesario terminar por cesárea, no se termina por cesárea, se termina por la vía más rápida. ¿Qué quiere decir esto? Si la paciente tiene cesárea iterativa, sí, se va a terminar por cesárea, o si tiene cesárea anterior, pero si está en trabajo de parto y tiene 8 o 9 centímetros, se hace el parto. O sea, la vía que sea más adecuada y rápida, porque puede estar con 2 centímetros, pero me falta un montón de tiempo al parto, yo no puedo esperar eso, porque el desprendimiento me va a llevar a la muerte fetal. Y supongamos que está muerto ya, lo mismo tengo que apurarme en sacar porque ese gran hematoma que se está produciendo, que es retroplacentario,
me va a consumir factores de coagulación y plaquetas en ese gran hematoma. Entonces después voy a tener la complicación que es la coagulopatía por consumo. Siempre es necesario terminar rápido y la vía la determina la condición obstétrica. ¿Eso se entiende, chicos? Sí, Doc, se entiende. Sí, pero entonces no usaríamos acá inducción directamente, solo si tiene una buena dilatación, o sea, Para que considerable. vos le hagas el parto, tiene que estar en trabajo de parto avanzado. Claro, con una dilatación de 8 o 10. Oh, sí, o más. Sí, porque si no tenés que esperar y no sabés si vas a poder esperar. ¿Entendés? Porque la placenta, si se desprendió un 10%, después se va a desprender 20, después 30%. Por eso es que no tiene episodios previos, se complica en el día. Claro, entonces en la mayoría de los casos sería indicación de cesárea. Sí, no, bueno, tenés que evaluar, tenés que hacer el tacto, no es en la mayoría de los casos, porque en general son pacientes multíparas, y en general como están en contracciones sostenidas, muchas veces tienen dilataciones avanzadas, ¿no? Ok, gracias, Doc. Bueno, tengo problema con mi cargador. Estoy entre que aprieto el cargador y les hablo. Bueno, entonces, seguimos. La conducta entonces es la interrupción inmediata de la gestación sin importar la edad gestacional. Fíjense esto, este es un dato muy importante, porque el desprendimiento puede ser a las 28, a las 40, a las 30, y yo no puedo esperar, si no, pero es prematuro, no importa, se termina la gestación, porque se van a morir los dos, se va a morir la madre y se va a morir el feto, o el feto primero y la madre después. Entonces no hay forma de que yo pueda continuar. Y la vía es la que yo evalúe. Si tiene una cesárea anterior y está con 4, se opera. Si tiene 1 centímetro y se opera. Si tiene 9 centímetros, se hace el parto, ¿sí? El plan de estudio es hematocrito, hemoglobina, coagulograma, el test rápido HIV y el grupo y factor. Y el tratamiento, como les dije, parto y o cesárea de acuerdo a los antecedentes obstétricos y a las condiciones cervicales. Acá no hay maduración porque no hay tiempo. Si entró en admisión y está así, pasa y no tiene condiciones para parto, pasa a quirófano. O sea, no hay forma de que yo pueda hacer ninguna maduración. Eso es importante que ustedes sepan. ¿Sí? Sí, Doc. En el caso de, Doc, le pregunto, ¿en el caso del plan de estudios condicionaría la vía del parto o eso lo hacemos más que nada por control? Y mira, a veces le estamos haciendo cuando está en quirófano ya, le estamos haciendo los para que tengan una idea de la urgencia que es. Porque fíjate, la placenta se va a empezar a desprender y va a haber un gran coágulo detrás de la placenta. Eso, a medida que avanza, se va desprendiendo más y va infiltrando la fibra muscular del útero y produce lo que se llama útero de Cuvelier, o sea, donde la fibra muscular no puede retraerse. Eso va a llevar a la inercia, tanto en la cesárea como en el parto. Y además ese gran hematoma está consumiendo factores de coagulación, entonces va a ir a la coagulación intravascular diseminada, que va a aumentar y va a provocar el shock hipovolémico y la muerte materna. Entonces, empezamos con la muerte fetal, con riesgo de muerte fetal, y terminamos con riesgo de muerte materna. Esto les va mostrando la forma en que se van poniendo las cosas. En estas pacientes tenemos que disponer sangre, oxitóxicos, ergotínicos para el posparto, porque ya sabemos que que tiene riesgo de ser una inercia. Si no se dispone de cirujano, anestesista y quirófano, debe ser derivada inmediatamente. Si el parto es inminente, se debe tener un acceso venoso y disponer de drogas uterotónicas para prevenir la inercia. Si ustedes la ven que está con 9 centímetros, no digan nada, bueno, ya está, ya se va a hacer el parto. No, tienen que saber que la complicación va a aparecer cuando salga el feto. Va a salir el feto y tras cartón va a salir la placenta con todo el coágulo y ahí se va a descompensar la paciente. Entonces ustedes tienen que entrar a sala de parto con un acceso venoso periférico y con oxitocina, si quieren, cerrado ya. Entonces, cuando sale el feto, ya abren que corra la oxitocina y ahí tienen que echar mano a todo lo que ayuda a la retracción uterina. Oxitocina, ergonovina, carbetocina.
Esto que les dije, recordar que se va a descompensar luego de que salga la placenta, porque va a suceder en bloque y entonces hay que colocar los uterotónicos. Se debe informar claramente a la familia, porque a veces ellos dicen, pero si vino caminando y estaba bien, y sí vino caminando, pero el caminar no es una señal de salud. La paciente viene caminando, pero viene coagulopática, viene con un desprendimiento, viene con un feto muerto, esas cosas hay que explicar. En el caso de hacer la derivación, en el caso de derivarla, hay que hacer el traslado en ambulancia con médico, previa comunicación con el equipo donde vamos a derivar para que tenga el quirófano preparado. Doc, le pregunto con respecto a eso, en el caso de que la paciente vaya caminando, como dice, nos caiga en un CAPS o en un SAP, nuestra conducta solo va a ser derivar, no podemos hacer nada más que eso. Y no puede hacer nada porque la terminación es el parto, claro. Y vos no le podés hacer el parto en el CAP, lo que sí tenés que hacer todo el soporte vital, ponerle una vía, hacerlo, pedir la ambulancia, si se demora, comunicarte con la maternidad y decir lo que estás teniendo, ¿entendés? Hablar con el familiar que tiene que venir para conseguir sangre, porque esta paciente se puede chocar en cualquier momento, ¿no? En un CAP no se puede hacer el parto, ni ahí. Claro, no. Y va a haber otras situaciones también, va a haber otras situaciones, porque yo les puedo contar algunas cosas, pero hay situaciones que son impredecibles, que si yo puedo estar con una paciente con 9 centímetros, no sé, en Palmar Grande, ¿qué va a hacer? Ahí le tiene que hacer lo que pueda, porque ahí no hay nada, y tampoco la puedes mandar con 9 centímetros. O sea, hay cosas que salen fuera de lo que vos podés hacer, que no depende de vos, sino del lugar donde estás encontrando a la paciente, ¿entendés? Sí, gracias. En la rotura uterina, los factores de riesgo son las cirugías anteriores. A cuanto mayor número de cirugías tenga, mayor riesgo. ¿Cuáles son las cirugías? Miomectomía, legrados complicados con perforación o mala conducción del trabajo de parto. La rotura uterina ocurre en mayor porcentaje durante el trabajo de parto. El cuadro clínico dependerá del tipo de rotura. La rotura uterina en general ocurre en el segmento, que solo tiene la capa longitudinal. El dolor va a ser en hipogastrio, la paciente le va a decir que le duele intensamente en hipogastrio y no le calma ni cuando pasa la contracción, ¿sí? ¿Se acuerdan el signo inminente de rotura uterina, que era el signo de Van y Frommel, que se toca como una zona tensa y mucho dolor? Yo nunca pude tocar eso, pero sí el dolor sí lo podemos evidenciar. La paciente se queja muchísimo de dolor y es ahí, en el hipogastrio, y no está asociada a la contracción. Si la rotura uterina es parcial, puede pasar desapercibido, si ustedes le pueden hacer el parto y se dan cuenta. Por eso siempre que se haga el parto de una cesárea anterior, hay que hacerle un tacto un tacto vaginal post parto para determinar cómo está el segmento. Si hay una dehiscencia, hay que entrar a la laparotomía exploradora. Si la rotura uterina es total, la altura uterina no podrá definirse y el feto quedará liberado en cavidad abdominal con el consecuente shock hipovolémico. Y la paciente va a pasar a la laparotomía exploradora. Esta es la zona del segmento, ¿ven? Esta, donde se hace la cesárea. Y fíjense que cuando la rotura uterina es parcial, la cabeza comprime, entonces ustedes ni cuenta se van a dar porque está como apretando la zona de sangrado. Se hace el parto y ahí se va a empezar a descompensar. Esta es una rotura uterina parcial, en este pedacito se rompió y es probable que se haga el parto y lo diagnostiquemos posparto. Y esta es una rotura uterina, está todo el segmento abierto y ya le queda liberar al feto en cualquier momento. El plan de estudio es siempre de la urgencia quirúrgica: hematocrito, hemoglobina, coagulograma, grupo y factor. La laparotomía y eventual histerectomía es el tratamiento. Y en la atención es importante la comunicación con el paciente. Siempre tenemos que explicarle al paciente y a los familiares. Derivación a centros con capacidad resolutiva sin pérdida de tiempo y con un buen acceso venoso. ¿Alguna pregunta? Doc, en caso de que la rotura sea parcial
y la diagnostiquemos después del parto. O sea, no nos dimos cuenta y le hicimos un parto y le hacemos el tacto y ahí vemos que está roto. Sí. ¿Cómo se prosigue? Y tiene que ir a la parotomía, la tenés que poner una vía y se comporta, y vas a tener que ver cómo se comporta la paciente. Si no está chocada, lo mismo tiene que entrar a la parotomía. Y tenés que poner un acceso venoso. Todas las medidas generales del shock hay que hacerlas, ¿sí? O sea, ustedes van a leer, ahí les subí un material también que es de la Sociedad de Ginecología, donde averiguar el índice de shock también les va a ayudar, digamos, para saber qué paciente tienen delante. Van todas a la parotomía exploradora. Si usted no la tiene, tendrá que hacer todo el laboratorio de urgencias, gestionar rápido el traslado y que lo opere, si hay un cirujano general, lo puede operar un cirujano general. Gracias, Doc. ¿Se entendió Doc, Sí. le pregunto algo. ¿Cuál sería uno de los errores más frecuentes para el uso de oxitocina en esto de la rotura uterina? O sea, el mal Y uso, digamos. que vos le sigas dando dinámica cuando no es el problema de dinámica. Por ejemplo, vos decís, bueno, está con 3 contracciones, pero no desciende, y le seguís dando, y es otra cosa, es una desproporción, o es una pelvis que no tiene posibilidad de meterse el feto ahí, o es una presentación distóxica, y vos no te das cuenta y le seguís dando dinámica. En algún momento, o se desprende la placenta o se rompe el útero. Ok, gracias. Sería como una sobrecarga, digamos, cuando no. No, No es necesario. es como que vos estás obligando a algo que no se está dando porque hay un obstáculo. Buenísimo. Gracias, Doc. Una pregunta, No. ¿en estos pacientes se puede usar el balón de Bacri o la sonda Foley o no se usa y solo responden bien a los uterotónicos? ¿En qué pacientes me decís vos? ¿En la inercia? ¿En la inercia? Sí, Sí. el balón de Bacri y lo otro está indicado para la inercia. Pero no te olvides que esta inercia no es por distensión, por macrosomía, sino por destrucción de la fibra muscular. El balón de Bacri y la sonda con el preservativo lleno de agua destilada sirve para trasladarla, ¿no? Porque si la fibra muscular está destruida, es probable que necesite la histerectomía, ¿entendés? Y eso no lo sabés porque no tenés el útero ahí afuera. Claro, sí, por eso era más que nada si la teníamos que derivar en el caso que Sí. usted dijo que estábamos lejos, si se usaba o no. Sí. Sí, se puede usar en el caso de la inercia. Y yo solo hago la salvedad que la inercia puede corresponder a un útero de Cuvelier, donde no es un problema de pérdida de la calidad, sino destrucción del músculo uterino. Ok, Doc, muchas gracias. Todo esto seguramente ustedes lo leyeron en obstetricia, lo que pasa es que ahora lo están viendo aplicado. ¿Cómo es que sucede esto? O sea, yo intento ser lo más clara posible y lo más ejemplificadora para que entiendan, no para que aprendan de memoria. Bueno. Doctora, yo tengo una última duda, no sé si ya lo dijo, disculpe si lo dijo. No pasa nada. La rotura uterina dependía del tipo, o sea, la dinámica uterina en la rotura uterina depende del tipo de rotura. ¿Cómo sería una dinámica uterina con una rotura completa? O sea, No, una es que rotura... no vas a poder encontrar porque la dinámica uterina sigue el triple gradiente descendente. Si vos tenés el útero roto, no tiene dónde ir, ¿entendés? O sea, no podés siquiera tomar la dinámica si tenés una rotura total. Ajá, bien. Tenés que O sea, imaginar no, que se rompe el útero, deja de contener la forma, la característica, deja de tener todo eso, salvo que sea la parcial, en cuyo caso vas a seguir con dinámica, le vas a hacer el parto y después lo vas a encontrar. Voy a pasar asistencia, chicos. Esta viene la parte más tediosa. Te odio. Amor. Presente, Doc. Borgi. Presente, Doc. Canesa y Cantero, voy a ir así de a dos porque... Presente, Doc. Karam y Conte. Presente. Presente, Doc. Corradini y Dovis. Presente, doctora. Presente, Doc. Escalante y Fernández. Presente, Doc. Presente, Doc.
Fernández Facundo y Garay Ailem. Presente, doctora. Presente, doc. Gómez y González. Gómez de Alicia. Presente, doctora. Bueno. Granber, Leví, Ana. Graciotti. Presente, doc. Lagros. Presente, doctora. Luque Stick y Luque. Presente, doctora. ¿Y Luque Stick? ¿No? Bueno. Maidana. Presente, doctora. Marechal. Martínez. Presente, doc. ¿Y Martínez Milagro? ¿Martínez Milagro no está? ¿Martínez Juan? Sí. Martínez Milagro no. ¿Massim? Presente, doc. Matt Weishut. Sofía. Mileya. Presente, doctora. Montejano. Presente, doctora. Montes. Presente, doctora. Montín. Presente. Mosqueda. Presente, doc. Müller. Presente, doctora. Naimovich. Presente, doc. Novo. Presente. Oviedo y Parra. Presente, doctora. Presente, doctora. Pascua y Pereira. Presente, Perdone que le llame así, pero estamos. Presente, doc. Presente. Pez y Piris. Presente. Presente, doc. Porcer y Ramírez. Presente, doc. Presente, doctora. Ricotti, Robledo. Presente, doc. Bien. Presente, doc. Rodas y Rodríguez. Presente, doc. Rolando y Romero. Presente, doc. Presente, doctora. Romero Silvina y Rovira. Presente, doctora. Doctora, Kuczynski estaba. Soler. Sotelo. Presente, doctora. Espontón. Presente, Hola, doctora. doctora. Marechal presente, tenía problemas con el micrófono nomás, disculpe. Bueno. Tanuri. Presente. Tofaletti. Torres. Presente, doc. Urbina. Presente. Vallejos. Presente, doc.